Pues va un ejemplo. En la clase pasada estaba yo viendo la interpretación geométrica de la derivada parcial, ¿no es cierto? ¿Cuál era el significado geométrico de encontrar la derivada parcial de z con respecto a x de una función z que depende de dos variables, por ejemplo, ¿no? Cuando z es una función que depende de dos variables y yo la derivo parcialmente con respecto de x, lo que estoy encontrando no es otra cosa más que el valor de la pendiente, el valor m de la pendiente, que tiene una recta tangente a una curva de intersección entre la superficie y el plano y igual a constante, ¿verdad? O sea, lo que tenemos aquí, tengo aquí la superficie en el espacio, esta es la z igual a f de x, y, y cuando derivamos parcialmente con respecto a x, entonces la y se mantiene constante. Que la y se mantenga constante significa que yo trazara una recta y igual a constante, pero como estamos en el espacio, entonces aquí se está levantando un plano que corta la superficie. La corta justamente en una curva, ¿verdad? Aquí. Queda dibujada una curva y resulta que esta curva, dibujada en el plano, este es el plano, y igual a constante, ¿verdad? Plano y igual a constante. Entonces, queda dibujada ahí una curva y resulta que en cada punto de esta curva hay precisamente una recta tangente. Hay precisamente una recta tangente. La pendiente de esta recta tangente, ¿verdad? Es m. Esto me da pendiente de una recta tangente a esta curva gamma que estoy pintando con verde, ¿no? Esta curva gamma que está aquí. Tangente a gamma. A la curva gamma. Entonces, pues eso es lo que geométricamente nos representa también una derivada. Algo totalmente análogo al concepto de la interpretación geométrica que tiene la derivada para una función de una sola variable, ¿no? En el caso de una función de una sola variable, tengo aquí mi función, esta es mi función y igual a f de x, nada más depende de x, aquí ya estamos trabajando con funciones que dependen de dos. En el caso de una función que depende de una sola variable, ¿qué significa y'? La derivada de y con respecto de x. Esto es y' y esto también es una pendiente. ¿La pendiente de quién? La pendiente de una recta tangente a esta curva en cualquier punto, ¿no? Esta recta tiene una pendiente m que se mide calculando la derivada en un punto x0. Aquí está el punto x0. Entonces, en el caso de funciones de dos variables, también estamos calculando la pendiente de una recta tangente. Pero, ¿recta tangente a quién? A la curva que se obtiene cuando la superficie es cortada por un plano, en este caso, y igual a constante, si estoy hablando de la parcial de z con respecto de x. ¿De acuerdo? Bien, veamos un ejercicio. ¿Alguna pregunta? No. No.
Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cómo se resolvería este problema? Sí. Un ejemplo sobre la interpretación. Sea z la siguiente función. Una función que depende de dos variables y que está dada como 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Ajá. Determine la pendiente, mira, la pendiente de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente en el punto 2,1,4 en inciso A, el plano x igual a 2, en el plano x igual a 2, e inciso B, el plano y igual a 1. Por ejemplo, un ejercicio muy básico, ¿no? Nada más para tratar de terminar de entender este concepto. Mira, tienes una función, una superficie en el espacio, y dice, determina la pendiente de la recta tangente en este punto pertenece a la superficie. ¿En dónde? En un plano x igual a 2. X igual a 2 es un plano, jóvenes. En el espacio es un plano. Es algo similar a lo que decimos cuando hablamos de la expresión x cuadrada más y cuadrada igual a 4. X cuadrada más y cuadrada igual a 4 es una circunferencia con centro en el origen y radio 2. Eso ya lo sabemos. Sin embargo, en el espacio, x cuadrada más y cuadrada igual a 4 se conoce como cilindro circular recto. Un cilindro circular recto es un vaso, un vasito de agua. Se ve así. X cuadrada más y cuadrada igual a 4 es una circunferencia en el plano XY. Pero como es un cilindro, entonces se ve así. En el espacio, x cuadrada más y cuadrada igual a 4 se llama cilindro circular recto. Y entra dentro de la clasificación de lo que llamamos superficies cilíndricas. Esta cosa es una superficie cilíndrica y particularmente es un vasito. Su ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual a cuadrada. Bueno, pues de la misma manera, cuando me dicen que x igual a 2, x igual a 2 es una recta. Una recta. Si yo la dibujo en mi curso de geometría analítica, x igual a 2 es esta recta, ¿verdad? Aquí está y, aquí está x. X igual a 2, 1, 2. X igual a 2 es esta recta. Esta recta es x igual a 2. ¿Cierto o no? Sí. Pero en el espacio, x igual a 2 es un plano. Un plano que se vería así. Aquí está el eje de las X. 1, 2. Trazo entonces una recta que corte al eje de las X en este punto y se vería así. Esta es la recta X igual a 2. Pero como es un plano, entonces levanto esto, miren. Y lo que se ve como plano X igual a 2 es justamente una hoja
que está cortando al eje de las X. Si yo, por ejemplo, estoy aquí en este espacio donde yo estoy, aquí está el eje de las X. Para mí el eje de las X es este zoclo que tengo aquí, el eje de las Y y el eje de las Z. Entonces, X igual a 2, si este es el eje de las X, es trazar una recta aquí sobre el piso donde yo estoy parado, y luego levanto el plano X igual a 2. Mira. X igual a 2 es este plano. ¿Se ve? Sí. X igual a 2 es este plano que estoy parando aquí. Corta a esta pared donde está mi pizarrón. Lo corta así. Ese es el plano X igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con este problema? Tengo esta superficie que no sé si me podrías decir qué tipo de superficie es. Voy a tratar de meterme un poquito más adelante cuando ya esté evaluando integrales con las superficies. Pero ya por ahí te comenté que era necesario que vislumbraras en algunos temas del James Stewart, del libro, algunas superficies como esta. Esto que está aquí, z igual a f de x, y igual a 9 menos x cuadrada menos y cuadrada, es un paraboloide que abre hacia abajo. ¿Recuerdas cómo es un paraboloide? Z igual a x cuadrada más y cuadrada. Este paraboloide se ve así. Aquí está Z, X y Y. La cáscara de huevo que te presenté, pero partida a la mitad. Así se vería esta superficie. ¿Cómo se vería si la pongo así? Bueno, deja continuarlo acá. ¿Cómo se vería si la pongo así? Z igual a menos x cuadrada menos y cuadrada. Se vería así, miren. Con la cóncava hacia abajo. Se ve así. ¿Sí se entiende? Sí. Y entonces, ¿cómo se vería si le pongo así? Subimos el punto donde corta al Z. Exactamente. Subimos el origen 9 unidades sobre el eje de las zetas. Entonces, este es así. Y esta se ve así entonces. Este paraboloide dado por esta función z igual a 9 menos x cuadrada menos y cuadrada es un paraboloide invertido cuyo vértice
cuyo vértice, este es el vértice, está en 0,0,9. Y abre hacia abajo. Esa superficie es la que me están dando aquí, mira. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí. Entonces, ¿qué es lo que me está preguntando este problema? Dice, dada esta superficie, que esté este paraboloide invertido, determina la pendiente de la recta tangente en el punto 2,1,4. 2,1,4. ¿Estás de acuerdo que este punto pertenece a la superficie? Fíjate, cuando x vale 2 y y vale 1, cuando x vale 2 y y vale 1, mételo aquí y ve cuánto vale la z. Mira, si tú sustituyes este punto, aquí me quedaría, ¿cuánto vale la z cuando le pongo 9 menos 1 al cuadrado menos 4 al cuadrado? ¿Sí? No, perdón, cuando x vale 2, perdón. Esta es la x y esta es la y. Es 9 menos x vale 2, miren. 2 al cuadrado es 4. Menos y vale 1. 1 al cuadrado es 1. ¿Cuánto te da esto? 9 menos 5 igual a 4. Entonces, este punto pertenece a la superficie. 2,1,4 es un punto que está sobre el cascarón, pues. Entonces, deja quitar esto. Y ya la superficie que tengo es esa. Entonces, ¿qué significa encontrar la pendiente de la recta tangente en este punto en el plano x igual a 2? Pues si yo considero el plano x igual a 2, es un plano que está cortando a la cáscara de huevo, ¿verdad? Así. Aquí lo está cortando. El plano x igual a 2 sería algo como esto, porque aquí está el eje de las x, el eje de la y la z. Y entonces, cortas con un plano x igual a 2, es una constante, y entonces estás cortando la superficie aquí, ¿no? Como si la cáscara de huevo la cortaras con un plano x igual a 2. Plano x igual a 2, ¿qué es lo que se va a formar aquí si se corta? Imagínate la cáscara de huevo que tienes así, volteada, y le haces una rebanada así. ¿Qué se observaría dibujado en el plano? Una parábola, ¿no? Una parábola. Se vería como una parábola aquí. Así dibujada. Y entonces, ¿qué me piden cuando me dicen la pendiente de la recta tangente en este punto que pertenece a la superficie en el plano x igual a 2? Ah, pues quiere decir que me están pidiendo la pendiente de esta recta tangente en el punto 2, 1, 4. Aquí debe de estar el punto 2, 1, 4 y me piden la pendiente de esta recta tangente. ¿Cuánto vale la pendiente? Como la x es igual con 2, entonces la x se está manteniendo constante. Quiere decir que para resolver el inciso A, pues simplemente esa pendiente, por la interpretación geométrica que tiene la derivada, pues no es otra cosa más que la m, dada como la derivada parcial de z con respecto a y, porque la x vale 2, o sea, la x se está manteniendo constante. Luego, entonces, lo que tengo que calcular es la derivada parcial de z con respecto a y. Voy a derivar esta función con respecto a y. O sea, esto va a ser igual a la parcial con respecto a y de la función z, que vale 9 menos x cuadrada menos y cuadrada.
Para el inciso A, la pendiente se determinaría así. Parcial z con respecto de y. ¿Cuánto vale la derivada parcial z con respecto de y? La derivada con respecto a y de 9, 0. La derivada con respecto a y de menos x cuadrada, 0. Y la derivada de menos y cuadrada con respecto a y es menos 2y. Esta es la pendiente en cualquier punto de la curva. ¿Pero dónde me lo piden? En el punto 2,1,4, pues entonces quiere decir que voy a evaluar la pendiente m cuando y vale 1. Entonces, m es igual a menos 2 por 1. Miren. Entonces, esto es igual a menos 2. El valor de la pendiente de esta recta tangente en este punto vale menos 2. O sea, tiene una pendiente negativa. Tiene una pendiente negativa. ¿Se entiende? Sí. Y para el inciso B, ¿qué me están diciendo? Miren. En el plano y igual a 1. En este caso, y igual a 1 es un plano y igual a constante. ¿Cómo se vería ahí para el inciso B? Para el inciso B, ¿verdad? Tienes tu paraboloide. Aquí está X, aquí está Y, y este es el eje Z. Pero ahora haces el corte o la intersección entre la superficie y el plano y igual a 1. Y igual a 1, entonces sería un plano, ¿verdad? Que hace esto. Se levanta y corta la superficie. Este es el plano y igual a 1. Plano y igual a 1. Entonces se está manteniendo constante. Por lo tanto, aquí también queda dibujada una curva. Esta. Y sobre este punto, que pertenece a la superficie, están pidiendo la pendiente de esa recta tangente. Entonces, ¿quién será? La parcial de z con respecto a quién, si y es la que se mantiene constante, pues con respecto de x. Para el inciso B, lo que me están pidiendo simplemente es encontrar la derivada parcial de z con respecto a x. Y esto sería igual entonces a la parcial con respecto a x de esa función z. Que sería 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Cuando tú la derivas con respecto a x, te queda menos 2x. Entonces m, ¿verdad? La pendiente va a ser igual a esta derivada evaluada en el punto. Pero en este caso, x vale 2. Entonces m va a ser igual a menos 2 por 2, igual a menos 4. Para el inciso B, la pendiente también es negativa y vale menos 4. ¿Está claro, jóvenes? Sí. A ver, otro problema.
un punto Q se mueve sobre la intersección, mira, se mueve sobre la intersección un punto Q se mueve sobre la intersección de la esfera x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual con 1 con el plano x igual a 2/3. Dice, un punto Q se mueve sobre la intersección de una esfera con este plano. O sea, la esfera es una esfera, y la cortas con el plano x igual a 2/3. Y sobre ese corte, sobre esa intersección, se localiza un punto Q que se está moviendo. Se está moviendo sobre esa intersección. La pregunta dice, ¿a qué razón está cambiando? ¿A qué razón está cambiando la función z? ¿A qué razón o a qué razón está cambiando la z con respecto a y? Con respecto a y, cuando el punto está, cuando el punto Q está en el punto P de coordenadas 2/3, 1/3, 2/3. ¿Qué te piden resolver ahí? La derivada de z con x constante respecto a y. Exactamente. Me piden encontrar la derivada de z con respecto a y, pues eso sí está claro. ¿Cómo está cambiando z con respecto a y cuando el punto Q está aquí? Pero me están señalando que la esfera se está interceptando con el plano x igual a 2/3. Entonces, el plano x igual a 2/3 se mantiene constante y por lo tanto puedo medir la variación de z manteniendo la x constante, la mido con respecto de y, cómo está variando. Entonces, en realidad, lo que aquí me están preguntando, bueno, lo que está pasando es algo así, ¿no? Aquí está la esfera. Como sabes, su ecuación, espero que sí ya te la hayas aprendido, ¿verdad? X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual con a cuadrada es la ecuación de una esfera en el espacio. Y se vería algo así. Está centrada en el origen. Y entonces, x igual a 2/3 es un plano que corta así al eje de las x, o sea, corta esta pared, si tú quieres, y aquí se vería ese plano, ¿no? 2/3. Sería algo así. Bien pinta. Lo que aquí se observaría, ¿verdad? Si esto también lo cortas así. Entonces, aquí se quedaría dibujada
esa curva de intersección, que es algo así como una circunferencia. Y fíjate, el punto es 2/3, 1/3, 2/3. Entonces, como es positiva, todas las coordenadas del punto P son positivas, pues ese punto está por arriba del plano XY, es decir, está en la parte del hemisferio superior, de la esfera, ¿no? Entonces, ese punto, 2/3, 1/3, 2/3, pues es un punto que está por aquí. Y ahí es donde me piden, dice, ¿cómo está cambiando Z con respecto de Y? Pues en este punto hay una recta tangente así. Si la X se mantiene constante, porque este es un plano, X igual a constante, y en este caso vale 2/3, pues entonces se pide la derivada parcial de Z con respecto a Y, la derivada parcial de Z con respecto a Y, manteniendo X constante. Pues claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué haría? Me piden la parcial de Z con respecto a Y. Pues despejo la Z de aquí, ¿verdad? Despejo la Z de aquí y la derivo con respecto a Y. O bien, ¿qué hago? Sin despejar la Z, puedo derivar implícitamente y encontrar la parcial de Z con respecto de Y. Esas son dos posibilidades de poder encontrar esta variación de la Z con respecto a Y. No sé si se entiende. Sí. A ver. ¿Todos está claro, jóvenes? Nada más contesta uno. Los demás no. Sí, se ve. No dice nadie nada. ¿Está bien? Se ve bien. Sí. Los demás. Sí. A ver, unos que lo hagan, unos encuentran la parcial de Z con respecto de Y, despejando Z de aquí. Usted, joven Morales Martínez, encuentre la parcial de Z con respecto de Y, despejando de aquí la Z y evaluándola en el punto 2/3, 1/3, 2/3, para que se dé la respuesta a la pregunta. Dice, ¿a qué razón está cambiando Z? En ese punto. Cuando el punto Q se encuentra en este punto P, este es el punto P. Este es el punto Q y se encuentra en el punto P de coordenadas 2/3, 1/3, 2/3. Y a ver, Hernández Pacheco, ¿verdad? Dice Hernández. Sí. Determine la parcial Z con respecto de Y, derivando implícitamente. Derivando implícitamente. ¿Eso qué significa? Que no necesito despejar la Z. La derivo implícitamente, como lo hicimos en la clase pasada. A ver. Si despejamos Z, como le estoy solicitando al joven Morales Martínez, ¿cómo me quedaría? ¿Está claro para todos? Enríquez Castillo, ¿está escuchando? Enríquez Castillo. Dice que sí. A lo mejor no tiene micrófono. Bueno, a ver, entonces. Parcial Z con respecto de Y sería igual a la derivada con respecto a Y de la función Z. Pero si yo despejo la Z, me quedaría 1 menos X cuadrada menos Y cuadrada raíz cuadrada positiva. Porque me doy cuenta que el punto está en la parte positiva de la esfera. Entonces sería derivar esta función, ¿verdad?
Porque obviamente cuando despejas la z de aquí, te queda más menos. Pero como es la parte positiva, entonces me quedo nada más con el más. Y entonces derivo esta función con respecto a y. ¿Cuánto vale la derivada de esta función con respecto a y? 2y sobre 2 por 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Todo eso en raíz. 2y Ajá. Sobre 2 por la raíz de 1. ¿Así está bien? Sí. Juárez Laureano. ¿Está bien? Lo podemos simplificar, ¿no? Sí, pero ¿está bien la derivada? Sería negativo, ¿no? El 2y de arriba, del numerador. Ajá, sí. Pues mucho cuidado, jóvenes, ¿eh? En el examen me pones esto y pelas, ¿eh? Va para atrás. Está mal. La derivada es negativa. Yo tengo la parcial implícita, profe. Aquí es menos. Si tú le pones más, pues a lo mejor los cálculos que tú hiciste y se los entregas a un responsable de alguna obra o algo así, y le dices que está bien, y por el signo todo se echó a perder y a lo mejor se pierden millones de pesos, pues créeme que nada más te van a dar las gracias y no te van a dar ninguna liquidación, sino al contrario, a lo mejor te van a dar una demanda. Porque la derivada no es 2y, sino menos 2y. Mucho cuidado con eso, jóvenes. Ustedes van a ser ingenieros. A ver, ¿está claro? Sí. Entonces, la derivada con respecto de y es menos y entre raíz de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, ahora sí, ¿cuánto vale la variación de y con respecto, la variación de z con respecto a y? Fíjate, variación de z con respecto de y. Pues me están pidiendo la derivada parcial, ¿verdad? Entonces, la evaluamos, la parcial de z con respecto de y, vamos a evaluarla, se puede poner así, en el punto de coordenadas 2/3, 1/3, 2/3. Va a ser igual a ¿quién? A menos la y. La y vale 1/3. Entre raíz cuadrada de 1 menos x. Vale 2/3 al cuadrado, me va a quedar 4/9. Menos y cuadrada, que sería 1/3 y sería 1/9. Raíz. Se hace la correspondiente cálculo y resulta que me da, ¿cuánto me da esto? ¿Jóvenes? Menos 1/3 entre 1 menos 4/9 menos 1/9. ¿Cuánto da? Menos 1/2. Menos 1/2. Y pues llega a lo mismo en la parcial implícita, profe. Claro. Tiene que ser lo mismo, ¿verdad?
Sí. Entonces, si derivamos implícitamente, ¿qué me quedaría? Tengo x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 1. Le aplico el operador parcial con respecto a y, porque es lo que me están pidiendo, y me quedaría parcial con respecto a y de x cuadrada, 0. Parcial con respecto a y de la función y cuadrada es 2y, más parcial con respecto a y de la z cuadrada es 2z, parcial z respecto de y igual a 0, porque la derivada de 1 con respecto a y me daría 0. Despejamos la parcial z con respecto de y me queda parcial z con respecto de y va a ser igual a menos y sobre z. La parcial de z con respecto de y es igual a menos y sobre z. Entonces esto va a ser igual a menos la y, que vale 1/3, y todo entre la z, que vale 2/3. Entonces esto me da menos 1/2. Es exactamente lo mismo. Pero que, pues en este caso, hasta pareciera más sencillo. Bien, no sé si hay alguna pregunta. No. Bien. Entonces, pues aquí con este ejemplo se pone de manifiesto la aplicación que puede tener en un momento dado una derivada parcial, la interpretación geométrica, como la herramienta matemática de la derivación parcial implícita también me permite resolver problemas, etc. Bien. Derivadas parciales de orden superior. Así como, pues en tu curso de cálculo, ¿verdad? Si tú calculas la derivada de una función, cuando tú estás, por ejemplo, analizando máximos y mínimos en el estudio de funciones, pues te ves obligado, por ejemplo, a tener que calcular una segunda derivada, ¿verdad? Para aplicar, digamos, por el criterio de la segunda derivada si una función tiene máximos o mínimos. Entonces, tengo que calcular una segunda derivada, a veces terceras derivadas, etc. Lo mismo sucede acá. Si yo tengo una función z que depende de 2 o más variables, puedo calcular la parcial de z con respecto de x, la parcial de z con respecto a y, pero también puedo calcular segundas derivadas o terceras derivadas, que se necesitan muchísimo. La ecuación del calor, por ejemplo, la ecuación de onda, son ecuaciones que quedan en términos de segundas derivadas. Mira, una de las ecuaciones muy importantes de la ingeniería es esta. Parcial segunda de phi con respecto de x cuadrada, más la parcial segunda de phi con respecto de y cuadrada, igual a h por la derivada parcial de phi con respecto a t. Esta ecuación es una ecuación diferencial en derivadas parciales, conocida como la ecuación del calor. Es una ecuación muy importante en la ingeniería, la ecuación del calor. Con esta ecuación, por ejemplo, tú describes la forma en la que el calor se distribuye sobre una superficie metálica. No sé, Profe, ¿sí? ¿qué dijo que significaba esa H testada? Esta H es una constante térmica, depende del material con la que está construido el cuerpo al que se le está aplicando calor. Si, por ejemplo, pongo el sartén
el sartén de mi casa para hacerme unos blanquillos, y le aplico calor cuando lo pongo en la estufa, la forma en la que el calor se distribuye a lo largo de la superficie del sartén, la forma en la que se está distribuyendo el calor, debido a la flama de la estufa, la forma en la que se distribuye está dado por esta ecuación, donde esta H es una constante térmica que depende del material del que esté hecho el sartén. Esta H es una constante de conductividad térmica. Pues mira, ¿qué es lo que aparece aquí? La parcial segunda de phi con respecto de x cuadrada es la derivada parcial de phi, o la parcial la parcial con respecto a phi, con respecto a x, perdón, aplicada sobre la parcial de phi con respecto de x. Entonces, la parcial segunda de phi con respecto de x cuadrada es esto. Derivar phi con respecto de x y luego volverlo a derivar con respecto a x. A esto se le llama la segunda derivada parcial. Y por lo tanto, pues entonces tienes que manejar también segundas derivadas, terceras derivadas, etc. Esta es una ecuación llamada ecuación del calor. Los ingenieros mecánicos, imagínate, los ingenieros mecánicos son expertos en este tipo de ecuaciones, porque ellos siempre están enfrentando el problema de la forma en la que se disipa el calor cuando hay piezas metálicas en contacto y se calientan. En un automóvil hay infinidad de piezas que están en constante movimiento y que están produciendo calor. Entonces, los ingenieros tienen que saber cómo se distribuye el calor en ese tipo de piezas metálicas, pues obviamente para producir las piezas que soporten altas temperaturas, ¿no? Porque los carros o las máquinas en general se someten luego a altas temperaturas. Por lo tanto, pues los ingenieros tienen que manejar este tipo de ecuaciones. Esa es la ecuación del calor. Y te repito, pues como un ejemplito muy simple, pues pon el sartén ahí en tu casa, ponte unos blanquillos, y la forma en la que el calor se está distribuyendo sobre el sartén obedece esta ecuación, llamada ecuación del calor. Voy a presentar un poco más adelante, pero ahorita lo único que me interesa es que veas que necesitas derivar dos veces. La parcial de phi con respecto de x, la vuelvo a derivar con respecto de x para obtener la parcial segunda de phi respecto de x cuadrado. Y así se lee. Parcial segunda de phi con respecto de x cuadrado. Más parcial segunda de phi con respecto de y cuadrado. Aquí, como podrás observar, la función phi, que es la función que me representa el calor, es una función que depende de x y de y, donde x y y, pues me representaría cada puntito del sartén. En cada puntito hay un punto de coordenadas x, y. ¿Cómo cambia el calor en cada punto? Con esta ecuación lo puedo modelar. Y la función phi, mira, pues depende de dos variables. A veces se entiende. Sí. Bueno, pues espero que los demás también no nos contestan. Bueno, ok. Derivadas parciales mixtas y de orden superior. Voy a poner así rápidamente.
Derivadas parciales mixtas y de orden superior. Pues repito, es muy sencillo. Si tú, por ejemplo, tienes una función z que depende de x y de y. Para una función z que depende de x y de y, entonces tendrías las derivadas parciales de segundo orden, las derivadas parciales de segundo orden, ¿quiénes serían? Pues escribe así, mira. La parcial segunda de z con respecto a x cuadrada se obtiene simplemente derivando con respecto a x la primera derivada. Igualito que en tu curso de cálculo, ¿no? ¿Cómo encuentro la segunda derivada de y con respecto de x cuadrado? Pues es derivar con respecto a x la derivada de y con respecto de x. La derivada con respecto a x de dy en dx se llama segunda de y respecto de x cuadrado. O sea que es igual. Nada más que ahora es una derivada parcial, ¿verdad? La parcial segunda de z con respecto de x cuadrada es igual a la derivada con respecto a x actuando sobre la primera derivada con respecto de x. Entonces, esa sería una segunda derivada cuando es con respecto de x. Pero también puedes encontrar esta, ¿no? La parcial segunda de z con respecto de y cuadrada. ¿Quién sería eso? Pues es aplicar el operador con respecto de y actuando sobre la parcial z respecto de y. Y eso sería una segunda derivada. Una tercera derivada, derivadas parciales de tercer orden, las derivadas parciales de tercer orden, ¿quién sería? Pues volver a derivar esta. O sea, me quedaría parcial cúbica de z con respecto de x cúbica, ¿no? Y esto sería igual aquí. Y de pronto me di cuenta que ya no tenía pantallas. Sí, sí, se ve bien. ¿Ya se ve bien? Ujú. Ahora sí que, como decimos, me quedé como pendejo hablando solo. A ver, ¿está claro esto? Sí. Las terceras Sí. derivadas, una segunda derivada, sobre todo la notación. Porque también ahorita voy a presentar cómo también se pueden denotar las derivadas. Bueno, también es posible hablar de una derivación parcial mixta. Una derivación parcial mixta. Ahora voy a estar atento volteando a ver si no se me va la pantalla. Charros, por eso es desesperante esto, jóvenes, ya. Yo francamente ya sí quiero regresar a mi salón de clases. Luego a mí me tensa mucho cuando se me va el internet o cuando no agarra o que de pronto se desconecta la cámara. A mí me tensa mucho porque, pues digo, no voy a poder dar mi clase y cómo voy a dejar a los alumnos sin clase. Y, es una porquería esto. También puedes hablar de derivadas parciales de segundo orden mixtas. Derivadas parciales de segundo orden mixtas. Bien. Derivadas
parciales de segundo orden mixtas. ¿Qué significa eso? ¿Estás de acuerdo que si tú tienes la derivada parcial de f con respecto a x, pues la derivada parcial de f con respecto de x es una función que depende de x y de y? Entonces es claro que puedes aplicarle a este operador la derivada parcial con respecto a y. A la derivada parcial de f con respecto de x, la derivas con respecto de y esto mira cómo se escribe. Parcial segunda de f con respecto a y con respecto a x. Parcial segunda de f con respecto a y con respecto a x. A esto le llamamos derivadas parciales de segundo orden mixtas. También es claro que si yo tengo la derivada parcial de f con respecto a y, si yo tengo la derivada parcial de f con respecto a esta derivada le puedo aplicar este operador, ¿verdad? La derivada parcial con respecto a x actuando, fíjate cómo me expreso, la derivada parcial con respecto de x, este operador actuando sobre la derivada de f respecto de y. ¿A qué sería igual? A la parcial segunda de f, mira, parcial segunda de f con respecto a x con respecto a y. En general, estas derivadas parciales mixtas de segundo orden no son iguales. La parcial segunda de f con respecto a x con respecto a y es diferente, en general, de la parcial segunda de f con respecto a y con respecto a x. ¿Sí? Esto es en general. Sin embargo, cuando f es una función continua junto con sus derivadas parciales, entonces la igualdad sí se cumple. A dicho resultado se le conoce como teorema de las derivadas parciales cruzadas o igualdad de las derivadas parciales cruzadas, o también se le conoce como el teorema de Clairaut. Entonces, en general esto pasa. En general, eso es verdad. Sin embargo, y te presento este teorema. Sin embargo, y aquí le escribimos teorema. Si f, la función f, es una función que depende de x y de y, de tal manera que, ¿sí se entiende esto, verdad? De tal manera que, así Sí. escribimos, Sí. de tal manera que la función f, su derivada parcial con respecto a x, su derivada parcial con respecto a y, la parcial segunda de f con respecto a y, con respecto a x, y la parcial segunda de f con respecto a x, con respecto de y, son continuas. Si esas funciones son continuas, en alguna región U, entonces la derivada parcial con respecto a y o la parcial segunda de f con respecto a y con respecto de x sí es igual
a la parcial segunda de f con respecto a x con respecto a y. Mira. En general esto no es verdad, pero cuando f y junto con estas derivadas parciales son continuas, entonces la igualdad sí se cumple. A este teorema se le conoce como teorema de Klein. A este teorema se le conoce como teorema de Klein o teorema de las derivadas parciales cruzadas. Teorema de las derivadas parciales cruzadas. Bien. Entonces, quisiera nada más hablar un poco de la notación de estas derivadas, porque en términos generales, los libros donde estamos estudiando derivadas parciales, luego las denotan de una manera un poquito más especial, ¿sí? Entonces, nada más una observación. Respecto de la notación de la derivación parcial. Respecto de la derivación. Observación respecto de la derivación parcial. Mira. Lo voy a escribir aquí arriba. Una observación respecto de la derivación parcial. Ya regresó. Ya. Sí, se Ya, ve. profe. Bueno, si z es una función que depende de dos variables, entonces mira, nosotros podemos hablar de la derivada parcial de z con respecto a x. ¿Sí? Así. A esta derivada parcial de z con respecto a x, también se le puede llamar z sub x. La derivada parcial de z con respecto de x, también la podemos escribir como z sub x. Así la denotan muchos matemáticos. Y muchos libros donde aparecen ecuaciones diferenciales o donde aparecen derivadas parciales, se acostumbra luego a denotar esta simbología. Parcial z con respecto de x también es igual a z sub x. O la derivada parcial de z con respecto a y, pues es z sub y. ¿Quién sería la parcial segunda de z con respecto a x cuadrada? Mira. Ah, pues es zxx. La parcial segunda de z con respecto de x cuadrada se denota también como zxx. Y entonces es como un poquito más fluido la escritura, ¿no? Simplemente. Aquí esto lo que significa es que tengo la función z, la voy a derivar con respecto de x y al resultado le vuelvo a derivar con respecto a x. Lo leo de izquierda a derecha. ¿Quién sería la derivada parcial segunda o la parcial segunda de z con respecto de y cuadrada? Z y sub y. Esto es entonces nada más
una notación. Notación. Para que cuando lo veas en los libros, si tú ves algo como esto, pues significa esto. O algo como esto, significa esto. ¿Cómo quedaría la notación en términos de subíndices para la ecuación, para las derivadas parciales mixtas? Mira, la parcial segunda de z con respecto a x con respecto a y. ¿Cómo quedaría denotada esta cosa? En términos de la notación de subíndices. Esto es lo mismo que aplicar la parcial con respecto a x a la derivada parcial de z con respecto a y, ¿no es cierto? La parcial segunda de z con respecto a x con respecto de y es aplicar el operador parcial con respecto de x a la parcial z respecto de y. Y entonces, aquí lo que estamos haciendo, ¿qué cosa es? Primero voy a derivar con respecto a y luego le aplico el operador con respecto de x. Entonces, lo puedo denotar así, justamente. Z, yx. La parcial segunda de z con respecto a x con respecto a y, mira, la parcial segunda de z con respecto a x con respecto de y es, en términos de subíndices, derivar primero con respecto a y al resultado derivarle con respecto a x. Y si lo escribo en términos de la notación de Hamilton, esta es la notación de Hamilton. Mira cómo está al revés. Aquí en términos de subíndices se lee ZYX. Voy a derivar Z con respecto a y al resultado le... Ajá. ¿Se sigue viendo, perdón? Sí, ahora sí ya se ve. Con respecto a y, con respecto a x. ¿Qué significa parcial segunda de z con respecto a y, con respecto a x? Que primero se deriva respecto a x y después respecto a y. Exacto. O sea, parcial segunda de z con respecto a y, con respecto de x, si lo utilizo en términos de subíndices, sería z, x, y. Z, x, y. Con la notación de Hamilton lo leo de derecha a izquierda y con la notación de subíndices lo leo de izquierda a derecha. Z, x, y, pues hay que derivar z con respecto a x y al resultado derivarle con respecto de y. Porque esto es lo mismo que derivar con respecto a y la parcial z con respecto a x. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. A ver, por ejemplo, ¿qué significaría esto? ¿Puedo borrar? Sí. ¿Podría dejar las últimas dos, por favor? ¿Qué significaría esto? Si z, un ejemplo, si tenemos una función f que depende de tres variables, f de x, y, z, una función que va de R3 en R, dada de esta manera. Raíz cuadrada de x cuadrada más y cuarta más z sexta. Y te piden determinar f sub y z z. ¿Qué significaría eso?
La segunda derivada respecto a z. La parcial de orden superior respecto a z. O sea, como estamos diciendo, ¿no? Voy a leer de izquierda a derecha. La función f la voy a derivar parcialmente con respecto a y primero. Ah, no vi la y, perdón. ¿Sí? ¿No se ve? ¿No se No, ve? sí, fui yo. No, eso fue cosa mía. O sea, la función f, esta que me dieron, la voy a derivar primero con respecto a y. Al resultado le derivo con respecto a z. Y al resultado le vuelvo a derivar con respecto a z. Entonces, observas que si en términos de subíndices, pues como que es facilito ver qué piden, ¿no? O qué es lo que están dándome. F, Y o F sub Y, Z, Z es esto en términos de la notación de Hamilton. ¿Me permiten un segundo? ¿Cómo quedaría entonces esa Z, Y, Z, Z? ¿Jóvenes? F, Y, Z, Z, mira. ¿Qué significa? Así lo leo de izquierda a derecha. Pero si utilizo la notación de Hamilton es de derecha a izquierda. O sea, esto significa derivar F con respecto a Z. Y al resultado, ¿verdad? Volverlo a derivar con respecto a Z. Y a este resultado, volverlo a derivar con respecto de Y. Con respecto de Y. A ver, otra vez.
¿no? Esto sería f y ZZ es lo mismo que aplicar el operador con respecto a Z, mira, actuando sobre la parcial con respecto a Z, ¿de quién? De la parcial F con respecto de Y. Entonces, pues esto es lo mismo. ¿Qué cosa? Que la parcial con respecto a Z, aquí que me quedaría, parcial segunda de F con respecto a Z con respecto a Y. O bien, esto es lo mismo que la parcial cúbica de F con respecto a la parcial segunda de Z con respecto de Y. F y ZZ, en términos de la notación de Hamilton, se vería así. Parcial cúbica de F con respecto de Z cuadrada con respecto de Y. Esa sería F y ZZ. Entonces, a ver, determínese, pues, estas derivadas. F y ZZ para esta función. ¿Cómo quedaría? A ver, veamos. Vamos a empezar primero, entonces, derivando F con respecto a Y. ¿Sí lo ves? Es lo que me está diciendo. Y al resultado, volverle a derivar. Entonces, ¿quién sería F sub Y? Para esta función. La función f de x, y, z dada de esta manera, ¿quién sería f sub y? Pues derivar con respecto a y la función f. Y esto sería igual a ¿quién? Como voy a derivar con respecto de y, me va a quedar 2 veces raíz cuadrada de x cuadrada más y cuarta más z sexta. Y arriba, ¿qué me quedaría? Como voy a derivar con respecto de y, va a ser 4 y cúbica. Entonces, este 2 con el 2 de acá, nada más me queda un 2. ¿Sí se entiende? F sub y es esto. Parcial de una respecto de y, me quedaría eso. Ahora, ¿qué necesito? La parcial segunda de f con respecto a z con respecto de y. O sea que ahora la parcial segunda de f con respecto de z con respecto de y, pues es hacer actuar el operador con respecto a z a la función parcial f respecto de y, que es esta. O sea, voy a derivar con respecto de z, 2y cúbica, entre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuarta más z sexta. ¿Estoy bien? Sí. ¿Jóvenes? Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pues voy a derivar con respecto de z a esta función. Si la voy a derivar con respecto de z, la y y la x se mantienen constantes. La y y la x se van a mantener constantes. Entonces, ¿cómo me quedaría?
lo voy a escribir. Parcial segunda de f con respecto a z con respecto a y. ¿A qué sería igual? A derivar con respecto a z esa función. Entonces, este operador, ¿cómo ve a la x y a la y? Como constantes. Entonces, 2y cuadrada lo saca como constante. 2y cúbica, este 2y cúbica, sale como constante y solamente va a derivar con respecto a z, aquí, ¿qué función? 1 entre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuarta más z sexta. Entonces, hay que derivar esto con respecto a z. Entonces, esto sería igual a 2y cúbica por... Voy a derivar esto. Pero esto estás de acuerdo en que lo puedo escribir como x cuadrada más y cuarta más z sexta a la 1 medio. ¿Sí está bien? Lo voy a escribir así. Parcial con respecto de z, actuando sobre x cuadrada más y cuarta más z sexta. Todo esto elevado a la menos 1 medio. ¿Muy bien? ¿Y a qué sería igual esto? A 2y cúbica por la derivada de, tengo una potencia, ¿no? ¿Qué sería? El exponente por la base al exponente que tiene menos 1. Menos 1 medio menos 1. Me quedaría así. ¿No es cierto? Sí. Por la derivada de la base. Pero como voy a derivar con respecto de z, entonces x cuadrada y y cuarta son constantes y solamente derivo z sexta. Me quedaría 6, z 15. ¿Está bien? Sí. Sí. Entonces, este 2 y este 2 cancelan y solamente me quedaría como resultado menos 6 y cúbica z quinta por x cuadrada más y cuarta más z sexta elevado a la menos 3 medio. Y eso es parcial segunda de f respecto de z respecto de y. Entonces, ¿qué me falta? Finalmente, f, y, z, z, pues tendrá que ser la parcial con respecto a z aplicado a esta función. A menos 6 y cúbica z quinta por x cuadrada más y cuarta más z sexta a la menos 3 medios. ¿Y qué tengo acá? Menos 6y cúbica sale como constante porque voy a derivar con respecto de z y voy a derivar se ve. Sí. Bueno, pues ahora hay que derivar esta última función y llegar al resultado. Ya no me da tiempo, pues bueno, ya son 4:34. Y pero hay que derivar esto entonces todavía, por favor. Lo vemos mañana. ¿De acuerdo?
Hasta luego, profe. Hasta luego.